Buenas noches con todos los presentes y bienvenidos a una edición más de Forocel. El día de hoy tenemos como invitado al economista Hernán Briceño, quien va a desarrollar el tema de innovación y crecimiento económico. El economista Hernán Briceño es máster en políticas públicas por la Universidad de Maastricht, Holanda, y máster en desarrollo internacional por la Universidad de Hankook en Corea del Sur. Asimismo, posee estudios de pregrado y posgrado en economía en Perú y Chile, Universidad Villarreal y Pontificia Universidad Católica de Chile, respectivamente. Ha participado en cursos de especialización del Banco Mundial. Es conferencista internacional y ha expuesto los temas de regulación en el caso de Perú. También ha realizado otras exposiciones en el 15º Korean Latin American Business Forum en Corea del Sur. Su experiencia docente en cursos de econometría, macroeconomía, microeconomía, entre otros, en diversas universidades, como la de San Martín de Porres, Federico Villarreal, San Ignacio de Loyola, la Universidad del Callao, la Escuela Nacional Marina Mercante Miguel Grau. Posee muchos artículos publicados en diversas revistas como Punto de Equilibrio, de la Universidad del Pacífico, Perú Exporta, de ADEX, Moneda del Banco Central y en diarios del país como El Comercio, Gestión, La Primera y El Peruano. Recibamos por favor con un fuerte aplauso a nuestro expositor. Muy buenas noches a todos. Primeramente quisiera agradecer esta magnífica oportunidad de los directivos del Colegio de Economistas de Lima, que me permiten transmitir parte de las lecciones adquiridas en los últimos años en el este asiático, ¿no? Estuve en Corea del Sur, en otros países también, como Singapur alrededor. Posteriormente estuve en Europa, en Holanda, así que luego de haber estado en el este asiático, Latinoamérica, decidí en Europa a realizar un trabajo de investigación desde el año pasado, diciembre que empecé. Digamos, yo dije, vamos a hacer una comparación entre los factores que explican el rápido crecimiento de los países del este asiático, sobre todo de los llamados tigres del Asia, ¿no? Como es Singapur, Hong Kong, Taiwán y Corea del Sur, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que está pasando en Latinoamérica, ¿no? Entonces hay muchas cosas interesantes que se pueden rescatar, que pueden servir de lección para los hacedores de políticas económicas, no solamente Perú, sino para Latinoamérica, ¿no? ¿Por qué? Porque en los últimos años, pues en los años 60, 70, por ejemplo, el ingreso per cápita de estos países del este asiático era más bajo que los que existían en esos tiempos en Latinoamérica. Entonces, estos son los temas que voy a tratar. Voy a ser bastante didáctico en el sentido de esto es lo que presenté para la sustentación de la tesis. Entonces yo empiezo con por ese motivo he hecho la motivación de la investigación. ¿Cómo va a pasar eso? ¿Dónde está la persona? Ahí, por favor. Entonces, ¿cuál ha sido la motivación? Parte de la motivación de este trabajo de investigación ha sido esto, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, como lo decía inicialmente, por ejemplo, a fines de los 70, países del este asiático y países latinoamericanos presentaban casi similar en ingreso per cápita, ¿no? Pero a partir de los 80 se dispara, o sea, la brecha aumenta, la brecha entre los países del este asiático y los países latinoamericanos empieza a crecer, ¿no? Claro, los países del este asiático sacan ventaja por muchas razones que luego lo vamos a ver, ¿no? Al mismo tiempo, pues, podemos ver cómo la inversión en investigación y desarrollo de los países del este asiático son bastante superior a la que existe en Latinoamérica. Acá tenemos desde el año 96, no porque no existen datos de años anteriores,
un poco difícil. Entonces ahí ya nos vamos dando cuenta qué es lo que está pasando en el este asiático, qué es lo que está pasando en Latinoamérica. Por favor. Pues, entonces aquí hay también otro tema. ¿Qué es lo que ellos están vendiendo al mundo y qué es lo que nosotros estamos vendiendo, ¿no? Por ejemplo, nosotros los países latinoamericanos no vendemos casi nada de manufactura, ¿no? Claro, somos muy ricos en materias primas, nos hemos dedicado a explotarlas y a exportarlas, ¿no? En tanto que los países del este asiático pues venden productos manufactureros muy intensivos en conocimiento e innovación. Entonces esto de vender conocimiento e innovación implica muchas cosas, ¿no? Como tener mejor educación, porque para poder producir esos productos manufactureros hay que tener gente educada, por ejemplo. Entonces acá tenemos los productos que son muy intensivos en conocimiento, que es High-Tech Export Products. Como le decía, aquí tenemos, hay una mínima participación, por ejemplo, de los países como Perú, Chile, Colombia, ¿no? Hasta en el mismo México la exportación es bastante pobre en estos rubros, ¿no? Bueno, luego seguimos explicando, ¿no? Claro que en los últimos años, en el caso de México, ha mejorado un poquito, ¿no? Por el tema de la maquila, por ejemplo. Ese es un factor que explica, digamos, la industrialización, de cierta forma, de las exportaciones mexicanas, ¿no? Entonces, como desde el año pasado, junio del año pasado, se creó lo que es la Alianza del Pacífico, yo me he concentrado aquí en este trabajo en analizar los casos de Colombia, Chile, Perú y México, ¿no? Versus los países llamados tigres asiáticos, ¿no? ¿Por qué? Porque se dice que vamos a interrelacionarnos mejor a través de mayores tratados entre los países del este asiático con los países de la Alianza del Pacífico. Pero realmente es preocupante porque mientras que ellos nos van a vender productos con conocimiento, productos con innovación, nosotros vamos a seguir vendiéndole prácticamente materias primas, ¿no? Entonces aquí hay, digamos, bastantes trabajos de investigación que podrían salir, ¿no? Y bastantes propuestas de política económica, ¿no? O sea, hay espacio para seguir ganando la vida, ¿no? Por eso, como economista, ¿no? Han sido propuestas, proyectos de inversión, etc. Puede ser, ¿no? Esta es otra de mis motivaciones también, ¿no? El per cápita. ¿Qué pasa con el ingreso per cápita finalmente? Bueno, el ingreso coreano es 3 veces el peruano, por ejemplo. Mientras que actualmente el ingreso es para allá poder comprar. Estamos hablando de más de $30.000 en el caso de Corea, por ejemplo. Perú está por 10.000, así, ¿no? Igual que Colombia. Singapur, ni que se diga, Singapur y Hong Kong está por encima de los $2.000. Esto también me trae a reflexión que en Singapur y en Hong Kong pues, la proporción de millonarios es más grande que en cualquier otra parte del mundo. Pero, nuevamente, hay que ir relacionando ese tema con lo que presenté al inicio, cómo ellos están vendiendo productos intensivos en conocimiento, productos intensivos en innovación. Ellos no venden materias primas, como nosotros, ¿no? Un 60% son minerales, 3/4 partes de las exportaciones peruanas son materias primas, ¿no? Un poquito igual que los chilenos, por ejemplo, ¿no? Que los mismos colombianos. Entonces, este es un tema bastante interesante para toda Latinoamérica, ¿no? Dicho sea paso que, por ejemplo, Felipe Larraín, que fue mi profesor en Chile, también lo invité a que lea este trabajo porque hay muchas cosas interesantes acá, ¿no? ¿Puedes avanzar, por favor? Entonces acá viene las llamadas Razor Question, las preguntas de investigación, ¿no? Bueno, acá yo tengo dos preguntas bastante centrales. Una tiene que ver, o sea, una la cara de la moneda de la otra, ¿no? A ver, la primera tiene que ver con el llamado maldición de los recursos naturales, ¿no?
The Carson Natural Resources, que dice, ¿no?, que hay países pues que se especializan en exportar materias primas. Entonces, aquí hay como una maldición en el sentido que, como tenemos materias primas, descuidamos lo que es la investigación, el desarrollo, la inversión, ¿no? Es por eso que la inversión en investigación y desarrollo del Perú es una de las más bajas en el mundo. Estamos hablando de un promedio en los últimos 10 años de 0,25%, menos de 1%, ¿no? Pero si lo vamos al este asiático, estamos hablando de 3,5% del Producto Bruto Interno, como es el caso de Corea, de Japón, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí hay que preocuparnos un poco más, no solamente Perú, sino Latinoamérica en general, ¿no? Por el otro lado tenemos que existe la otra hipótesis llamada Learning by Exporting, que tiene que ver que existe un círculo virtuoso pues, entre venderle al mundo productos intensivos en conocimiento, en innovación, como son los productos manufactureros, o los servicios de alta tecnología, ¿no? ICT Technology, por ejemplo. Entonces, yo planteé esta primera research question para explicar lo que está pasando en países de Latinoamérica y la otra para explicar qué es lo que está pasando en los países del este asiático, que son bastante intensivos en innovación y economía del conocimiento, ¿no? ¿Puedes avanzar, por favor? Bueno, para explicar mejor, como economistas que somos, utilizado aquí lo que se llama la econometría, pero no voy a entrar en detalle en el tema de econométrico, solamente voy a mostrar algunos resultados posteriormente. Entonces, estos modelos econométricos a veces son bastante criticados, ¿no? Pero sin embargo nos dan la idea de cómo las políticas pueden tener impacto en el crecimiento económico, cómo los diversos factores, cómo existen diversos factores que explican el crecimiento y el desarrollo económico de muchos países, ¿no? ¿Puedes por favor avanzar? Bueno, acá tengo algunas variables digamos explicativas y algunas y la variable explicada, que en este caso tengo como variable explicada el ingreso real per cápita, ¿no? Porque el ingreso real per cápita representa en cierta forma el bienestar de la población, ¿no? El ingreso real per cápita, si el ingreso real per cápita de un país aumenta, todos, en promedio todos vamos a estar mejor, ¿no? Entonces, aquí la idea es explicar cuáles son esos factores que precisamente determinan esa mejora en el nivel de bienestar de la población. Entonces hay diversos factores que seguro que hemos venido estudiando. Hay diversos variables, por ejemplo, algunos hablan de la inversión en infraestructura, ¿no? Mayor infraestructura va a permitir que los pueblos se interconecten mejor. Es por eso que todos los gobiernos se preocupan en mejorar la inversión en infraestructura, ¿no? Carreteras, puertos, aeropuertos, ¿no? Esa es una variable que explica el crecimiento económico de muchos países, ¿no? La otra variable que explica el crecimiento económico también es la educación. En este caso, para estas correlaciones, estos modelos que he utilizado la educación secundaria, ¿no? Porque mayor educación va a permitir mayor bienestar de la población. Otra de las variables explicativas es aquí también el consumo del gobierno. Entonces, existen diversos trabajos de investigación también que demuestran que mayor intervención del gobierno puede crear mucha distorsión, ¿no? Por ejemplo, mayor gasto a su vez lleva a que los gobiernos cobren mayores impuestos, ¿no? Y todo eso genera distorsión, o sea, en el sentido de que va a haber no una buena asignación de los recursos, ¿no? Entonces, posiblemente tengamos un impacto negativo de mayor consumo del gobierno, un impacto, como acostumbrábamos a estudiar en los cursos de macroeconomía. Luego tenemos, esto ha sido poco tratado, ¿no? La producción, la estructura de la producción. Vamos a ver qué es lo más conveniente
que produzca un país para que su población esté mejor. Si van a ser los productos primarios, como productos agrícolas, minerales, o si van a ser productos manufactureros, ¿no? Intensivos en innovación y conocimiento. Porque producir manufacturas es muy diferente a producir cobre, ¿no? Que dicho sea de paso no es una producción, solamente es una explotación, que digamos, ¿no? Uno busca cobre pero no se produce, ¿no? Sin embargo, muchos periódicos dicen que la producción de cobre va a aumentar, ¿no? Pero eso no es cierto. Bueno, entonces aquí la idea de este trabajo es explicar, dar a conocer cuál es la mejor estructura productiva, cuál es la mejor estructura de exportación para un país, ¿no? Porque nuevamente es diferente exportar servicios, por ejemplo, a exportar productos agrícolas, ¿no? o manufacturas en general versus materias primas, ¿no? Entonces hay ahí, digamos, un abismo de diferencia, ¿no? Entonces la idea es, bueno, las variables, digamos, iniciales que explican el crecimiento económico son las mismas que utilizan muchos autores, como Barro, por ejemplo, ¿no? Robert Barro acostumbra a explicar así. Pero él se ha quedado y solamente se ha concentrado en lo que es el coeficiente de apertura comercial, por ejemplo, para explicar el crecimiento económico. Y aquí él ha tenido muchos inconvenientes, ¿no? ¿Qué dice, no? No he encontrado una explicación bastante significativa, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque él pone exportación más importaciones sobre el PBI y él lo explica de esa manera, ¿no? Entonces, hay otros autores, por ejemplo, que dicen, bueno, la apertura comercial es muy... la apertura comercial dicen que puede explicar o no puede explicar, ¿no? Depende de cuál es la proxy que se utilice, ¿no? Es por eso que es mejor desagregar, ¿no? Porque no podemos decir que exportar es, o sea, exportar un producto como decía, productos intensivos en conocimientos, va a ser igual a exportar productos como materias primas, ¿no? Entonces es diferente, entonces hay que separarlos para ver cuál va a ser el impacto producto por producto, porque eso es mejor, ¿no? Igual, en el caso de las importaciones también, ¿no? O sea, no podemos juntarlos. Si uno importa maquinaria es diferente pues a importar productos de consumo, ¿no? Bienes de consumo corriente, ¿no? Entonces hay que diferenciarlos, eso es mejor, ¿no? Hay que separarlos, eso va a ser mejor. Entonces la idea de este trabajo es esto, pues, explicar cuáles son los productos que mejor explican, valga la redundancia, el proceso de crecimiento económico, ¿no? Asimismo, cuáles son los productos que explican, digamos, los productos que explican el incremento del Producto Bruto Interno per cápita de un país, ¿no? Bueno, pues, por favor, acá hay algunos temas simpáticos porque este trabajo incluye las 3 últimas décadas de los 80s, de los años 80s, 90s y los años 2000, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay un promedio, por ejemplo, de la participación de los productos agrícolas dentro de las exportaciones de mercaderías con el crecimiento económico, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, aquellos países que han estado, digamos, exportando un mayor porcentaje de productos agrícolas tienen, que digamos, una tasa de crecimiento menor, ¿no? Lo mismo, aquí en promedio pues hay más de 100 países, ¿no? Porque este es como al inicio les decía, pues este es un cross-section que incluye pues más de 120 países, ¿no? Pues, pero ese es un promedio, ¿no? Para darnos una idea. Como le digo, pues uno puede a partir de esto ser más intensivo y ir más al detalle, ¿no? Pero este es un promedio, ¿no? Entonces vemos ahí también como aquellos países que han estado exportando un gran porcentaje
de minerales tienen una menor tasa de crecimiento económico. Ese es el growth, y donde vemos growth es el crecimiento económico. Entonces, esto nos da, digamos, esto nos puede dar a entender que aquellos países pues, que se dedican a exportar, a explotar y exportar materias primas, pues como que no les está yendo tan bien, ¿no? Porque vemos que de repente crecen, pero no mucho, ¿no? En tanto que, en la siguiente lámina, por favor, en tanto que, fíjense ustedes acá, en tanto que aquellos países que están exportando un mayor porcentaje de manufacturas tienen una mayor tasa de crecimiento. Así mismo servicios. Entonces aquellos países que están exportando una mayor cantidad de servicios también tienen una mayor tasa de crecimiento económico. Aquí hay una correlación positiva, ¿no? Correlación positiva y la lámina anterior está mostrando una correlación negativa. Entonces estos son datos reales. Estos datos han sido obtenidos del World Development Indicators del Banco Mundial. No son, digamos, no han sido, digamos, seleccionados país por país, ¿no? Estos datos son utilizados por varios investigadores para poder hacer sus papers, ¿no? Lo llamamos paper, ¿no? Entonces, todo esto pues muestra que hay una diferencia entre países que exportan materias primas. Hay que mejorar, digamos, la exportación de servicios. Eso es muy bueno. Pero yo diría que no hay que preocuparse mucho por la explotación de los recursos naturales, ¿cierto? Porque estos capitales vienen solos. Por ejemplo, los chinos están muy interesados en venir acá al Perú a explotar los recursos naturales, ¿no? Los mismos coreanos, ¿no? Ellos se asocian con Latinoamérica porque dicen, pues, oye, yo tengo tecnología, tengo conocimiento, ustedes tienen materia prima, ¿no? Pero al final, ¿quiénes van a ser los más beneficiosos? Van a ser ellos. ¿Por qué? Porque, como les repito, pues, sacar cobre del subsuelo, pues no implica inspiración, por ejemplo, ¿no? No implica educación. Bueno, realmente es eso, ¿no? En tanto que producir microchip, producir autos, aviones, eso sí, ¿no? Se requiere altos profesionales altamente calificados. El otro tema tiene que ver con algunas otras hipótesis, por ejemplo, del tema de la Bopa Sema es un investigador también que ha encontrado lo mismo, ¿no? Las actividades de servicios explican el crecimiento económico, al igual que ese documento que he elaborado. El otro tema tiene que ver con Farber and Verspagen, son otros investigadores en Europa, ¿no? Que también encuentran temas como los que he encontrado, ¿no? La producción de manufactura explica el crecimiento económico. Esa es otra hipótesis de Caldo también, ¿no? Bueno, Hausmann, Ricardo Hausmann, venezolano que estuvo acá en Perú algunas veces, Roderick también, ¿no? También él, ¿qué dice, no? La exportación de simple productos sin contenido, sin valor agregado, sin contenido en innovación, trae como resultado un pobre performance de las economías, ¿no? Entonces hay que meditar ahí y hay que sugerir que digamos mayor inversión en investigación y desarrollo para poder innovar, para poder producir manufacturas, ¿no? Y de esa forma asegurarnos mayores tasas de crecimiento económico y mayor bienestar, ¿no? De la población. ¿Podrías avanzar, por favor? Bueno, avanza porque esto es para las diversas décadas, por ejemplo los años 80, pero ya lo hizo por separado, ¿no? Porque la primera correlación eran para los 30 años, luego para los 10 años 80, luego para los años 90, luego para los años 2000. ¿Y para qué se hace esto? Para testear la robusticidad, para testear la consistencia, ¿no? Del modelo. Pero sinceramente se encuentra lo mismo en muchas décadas, ¿no? Se encuentra que las exportaciones de manufacturas tienen un impacto positivo y significativo. Por lo
Por lo tanto, podemos concluir que sí es una variable robusta para explicar el crecimiento económico, ¿no? En tanto que las materias primas, la exportación de materias primas siguen teniendo un impacto negativo, ¿no? Yo creo que sí, finalmente sí son buenas variables para explicar el proceso de crecimiento económico de los países. Porque si nosotros podemos pensar, ¿qué pasa en África, por ejemplo? Los países en África tampoco evolucionan mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos siguen anclados también a la explotación y exportación de materias primas. Y hay países que por otro lado se especializan en comprar esas materias primas para transformarlas. Y cuando tú transformas, tú le pones este local value added, que es el valor agregado local. Tú estás ahí haciendo que la población se esfuerce, que piense, que se inspire para transformar esas materias primas, ¿no? Entonces eso lleva también a que la calidad de educación mejore, por ejemplo. En general, que el índice de desarrollo humano mejore. No se olviden que el índice de desarrollo humano tiene que ver con educación, la esperanza de vida, que tiene que ver con salud, con el ingreso per cápita también, ¿no? Entonces, incluye esas tres variables. Entonces, ahí lo que en el trabajo de investigación estábamos diciendo es que existe un círculo virtuoso, ¿no?, entre lo que es la producción, exportación de manufacturas y mejoras del índice de desarrollo humano, porque eso se ve claramente, ¿no?, en los países del este asiático. Como les decía, la educación ahora en Corea, la educación en Singapur, en Hong Kong, es mucho mejor que en cualquier país latinoamericano, ¿no? Ellos pues están ocupando, por ejemplo, en el examen de PISA, que es el programa de evaluación internacional, ¿no? Bueno, ahí ellos vienen siendo uno de los primeros, ¿no? Bueno, pero no es coincidencia, sino que eso es como resultado de la producción y la exportación de productos, nuevamente digo, con intensivos en conocimiento, ¿no? Bueno, si lo pasas, por favor. Sí. Ya, ahora, ¿en qué consiste este tema de la economía del conocimiento, ¿no? La economía del conocimiento tampoco es nada nuevo, por si acaso, porque tiene que ver con los aportes de Schumpeter, ¿no? Todos hemos estudiado historia económica, ¿no? Historia de desarrollo económico, algunos, bueno, pero hemos escuchado hablar de Schumpeter, ¿no? Entonces Schumpeter fue un economista que vivió allá por la segunda parte del siglo XX, antes de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo. Entonces, este señor pues decía que la innovación es una herramienta competitiva, ¿no? O sea, siempre hay que estar innovando. ¿Se acuerdan, no? Entonces, pero ¿qué pasa con la innovación? La innovación implica creación de nuevos conocimientos. Y el conocimiento, de alguna forma, viene a ser un bien cuasi público. No se olviden, ustedes recuerdan las características del bien público, ¿no? Eran dos: la no rivalidad y la no exclusión, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando aparecían los bienes públicos, ¿qué sucedía? Era importante la intervención del Estado, ¿no? ¿Se acuerdan? Es por eso que estos países del este asiático también, ¿no?, son los gobiernos quienes están ahí direccionando. O sea, no es que el mercado lo hace todo, no, eso es una gran mentira. Acá nomás nos hemos creído ese cuento, en Latinoamérica, sobre todo en Perú, ¿no? Pero no, allá es el Estado quien direcciona, ¿no? Igualmente, ¿qué pasa? Aquí existe otro tema simpático. Si tú vas a crear conocimiento, pues, ¿qué significa? Si tú vas a innovar, significa todo un proyecto. Y como siempre, pues, todo proyecto también tiene algo de riesgo, incertidumbre, ¿no? Porque tú vas a invertir mucho dinero, pero no sabes si realmente al final vas a ganar, ¿no? Porque existen problemas de asimetría de información. Y no se olviden ustedes que si existen ese tipo de problemas de asimetría de información, también se requiere la presencia del Estado, ¿no?, de los reguladores, ¿no? Entonces, bajo esta óptica de la economía del conocimiento, la economía de la innovación, algunos le llaman, se requiere la presencia activa del Estado, ¿no? Veamos otro tema, ¿no? La ampliación de la frontera de posibilidades de producción se logra precisamente en base a la economía del conocimiento, porque
hay un momento que se llega al tope. Entonces, ¿cómo se empieza, digamos, a expandir esa frontera hacia afuera? Es con conocimiento, incorporación de tecnología, con innovación. Entonces, en eso están centrados los países del este asiático ahora. Fíjense pues que como le decía, ¿no? O sea, si ustedes ven la curva de cómo ha venido incrementándose la inversión en investigación y desarrollo, que es el input, el insumo central para la innovación, en países como Corea, ustedes van a ver que ha venido incrementándose fuertemente. Es por eso pues que ahora fácilmente la Samsung, por ejemplo, bueno, los carros pues están invadiendo mucho mercado, ¿no? Bueno, para no ir tan lejos, sacando más, en Perú podemos verlo, pero igual pasa en otros países también, ¿no? Pero sí, eso ha sido bastante direccionado por el Estado también. Y alguien diría, bueno, como ellos no tienen recursos naturales para explotar y exportarlos, eso ha hecho que se preocupen por innovarlos, por la innovación, por entrar en la economía del conocimiento, ¿no? Bueno, veamos qué pasa con el tema de la inversión en investigación y desarrollo. Aquí también, bueno, como manera de ensayo también introduje ahí como variable explicativa la inversión, ¿no? Entonces ahí le puse una variable DAPI, sí, debo recordar, para aquellos países que producen, que invierten más de 1.5% del PBI. Ahí estoy encontrando que a partir de 1.5% el GDP per cápita aumenta. O sea, hay un bienestar de la población que se puede apreciar claramente de esta inversión en investigación y desarrollo, ¿no? Fíjense ustedes que, paradójicamente, si nosotros comparamos qué pasa con los países europeos ahorita, vamos a ver que países como Grecia están igual que Latinoamérica. Están invirtiendo menos de 0,4% en investigación y desarrollo. ¿Y cuál es el resultado? Bueno, todos conocemos, ¿no? Son los países más afectados de la actual crisis financiera, de la crisis soberana europea, ¿no? Porque como tienen turismo, se dedicaron a querer ganar plata con el turismo, ¿no? ¿Qué pasó en España? Los españoles, construcción, el boom de la construcción, ¿no? ¿Cuánto invierten en investigación y desarrollo? Menos del 1%, 0,9% en promedio durante los 10 años. ¿No? Entonces, esta es una variable clave. En el mediano y largo plazo, el crecimiento económico se sustenta en mejoras de la productividad. Y para mejorar la productividad hay que incorporar tecnología, hay que desarrollar investigación y desarrollo. Hay que invertir un poco más en ese tema, ¿no? Si queremos crecer en el mediano y largo plazo, ¿no? Muchos recordarán algún documento que escribió Krugman, por ejemplo, ¿no? En los 90. ¿Qué decía? Decía, los países del este asiático han sido, digamos, hay mucha transpiración en los países del este asiático, poca inspiración. Entonces, ¿qué significaba? Que ellos habían progresado, habían crecido consumiendo mayores inputs, mayores inversiones en capital, por ejemplo, mayores inversiones en recursos humanos. Entonces, a partir de esas críticas que se les estaban haciendo, ellos empezaron a cambiar, ¿no? Entonces se volvieron más intensivos en temas de conocimiento, en temas de innovación, para que eso les permita crecer en el mediano y largo plazo. Ellos no se dedicaron a explotar materias primas, porque tampoco existen por esa zona. Entonces aquí hay temas bastante rescatables para hacer políticas públicas, ¿no? En países como Latinoamérica especialmente, a partir de las lecciones adquiridas en el este asiático. ¿Qué pasa? ¿Qué están haciendo Colombia y Chile, por ejemplo? Como le decía inicialmente, pues ellos están, digamos, incentivando fuertemente la inversión del sector privado para las innovaciones. Un caso bastante concreto, bastante sencillo. Por ejemplo, si existe un proyecto viable hecho entre una universidad y la empresa privada, el Estado ayuda a cofinanciar, o sea, cofinancia ese proyecto, ¿no? Ayuda a financiarlo. O sea, de esa forma se incentiva, pues,
el trabajo directo entre la universidad y empresa, que de hecho que existe en Asia, ¿no? En el este asiático. Entonces en Corea, por ejemplo, ¿qué existe? Existe una suerte de triángulo, bueno, llamémoslo virtuoso, ¿no? Existe ahí una asociación entre la empresa privada, entre la universidad y también el Estado también interviene, ¿no? Entonces todo eso hace que estos proyectos de innovación tecnológica se vean, digamos, ahí incentivados, apoyados por el Estado, ¿no? Pero si venimos a Latinoamérica, ¿qué tenemos? Tenemos un mismo gobierno que se pelea con las universidades, por ejemplo, ¿no? Tenemos una disociación entre lo que son universidades y empresas privadas, ¿no? Entonces, es claro darse cuenta por qué esos países del este asiático son lo que son ahorita y por qué Latinoamérica sigue siendo lo que somos, ¿no? Con muchos problemas, ¿no? Entonces, hay muchas lecciones aquí que aprender. Por favor, ¿podrías avanzar, no? Pues solamente para mostrarles este resultado que les decía. Bueno, aquí podemos ver una estrellita. Esto es significativo al 10% para los que se recuerdan de econometría, aquellos que están estudiando. Entonces, podemos decir pues que en principio que hay que mejorar la inversión en investigación y desarrollo, ¿no? Pero aquí hay un tema simpático, pues la gente creerá que es el Estado quien va a poner toda la plata. No. La inversión en investigación y desarrollo en los países del este asiático vienen, digamos, vienen del sector privado. Pero ¿qué hace el Estado, como les decía, ¿no? Los estimula con financiamientos. ¿O qué hace el Estado? Aplica políticas especiales para aquellos que sí realicen investigación y desarrollo, ¿no? Claro que esas políticas especiales de promoción y a veces hasta de subsidios, ¿no? Sí son, digamos, llevados a cabo adecuadamente. Bueno, la experiencia en Latinoamérica dice que algunas intervenciones del Estado pues fueron malas, ¿no? En los años 60, 70, por ejemplo, porque países como Chile, Perú mismo producíamos autos, pero los autos, por ejemplo, en Chile costaban $8.000, en Estados Unidos costaban $2.500. Entonces era una producción ineficiente y al final esa inversión que hizo el Estado, ese esfuerzo que hizo el Estado, pues quedó en nada. Se prefirió importarlo. Bueno, pero el tema es aquí que sí, que en el este asiático sí funcionan esas políticas, ¿no? De incentivo del sector privado, de créditos tributarios, por ejemplo, de subsidios también. Eso es algo simpático académicamente, ¿no? Muy interesante. Porque mientras las llamadas políticas de sustitución de importación sí funcionaron en el este asiático, en Latinoamérica, pues lamentablemente fueron un fracaso, ¿no? Y muchas veces generaron esta corrupción. Pero yo cuando fui a Asia, pues fui con esa idea de que las políticas, de este tipo de políticas de innovación, en donde el Estado participa muy activamente, no funcionan. Bueno, y entonces el profesor me decía, pero bueno, entonces ¿qué? ¿Estás seguro que no funciona? Me preguntaba, me decía. Sí, pues fue un fracaso en Latinoamérica, pero un chino. Pero en Brasil me dice, bueno, algo se hizo, ¿no? Porque sí se industrializó en base a esas políticas, ¿no? Bueno, él se sonrió, ¿no? Pero claro, pues, porque ellos sí progresaron con esas políticas. Entonces hay otros factores más que explican ahí, pues. Pero cuando yo fui para allá, pues, luego de haber estudiado en Latinoamérica en los años 90, por ejemplo, en donde se aperturó fuertemente la economía, se implementó el modelo neoclásico, pues yo me quedé en la cabeza que las políticas de intervención del Estado no funcionan, ¿no? Pero el tema es que no funcionaron en Latinoamérica, no en el mundo, porque en Asia sí funcionaron. Entonces habría que aprender de ello, ¿no?
Entonces, estando allá, me acuerdo que en marzo del año pasado, yo mandé una nota periodística y propuse la creación del Fondo de Innovación, Ciencia y Tecnología, pero con fines empresariales, ¿no? Como les decía, la idea en Asia ha sido que el Estado incentive al sector privado. ¿Ya? Entonces, luego de haber estado algunos meses y ya empezar a cambiar un poco la mentalidad, ¿no? Del clásico neoliberal, como me acuerdo, llegué por allá. Yo propuse la creación de ese fondo pues para poder promover e incentivar a los innovadores, a los empresarios que quieren, digamos, adquirir nuevas tecnologías, por ejemplo, mejorar sus procesos productivos, pero siempre mirando al sector externo, porque es otro tema simpático, ¿no? O sea, los países del este asiático, ¿qué hicieron? Ellos se industrializaron, pero viendo el sector externo, o sea, para exportar, para venderlo. Ellos no se industrializaron para venderse a sí mismos. Entonces fue un error de los modelos antiguos que había de sustitución de importación, que cerraron las fronteras, se cerraron la competencia externa, ¿no? Es por eso que tampoco funcionó el modelo de sustitución de importación, el modelo de intervención del Estado, ¿no? Bueno, pero ya si ellos, digamos, el Estado intervino, metió dinero, como se dice, ayudó a cofinanciar algunos proyectos de inversión, pero siempre tratando de vender afuera. Para esa forma, porque uno cuando exporta también gana, ¿no? Gana mucho. El comercio internacional es muy bueno. El problema es que en Latinoamérica, pues, a veces puede ser no tan bueno, porque si nos dedicamos a venderles materias primas y no las transformamos, ¿qué vamos a ganar? Pero no es que sea malo. Para ellos es súper bueno, porque ellos, como les decía, pues sí nos venden productos pues con bastante inspiración, bastante transformación, bastante valor agregado local, y eso implica que ellos mejoren en muchos aspectos. Entonces, hay mucho que aprender de ellos. Por favor, ¿podrías avanzar? La otra. Ya. Sí. Aquí nomás para redondear la idea, como les decía, la inversión en investigación y desarrollo no tiene nada que ver con la educación, ¿no? con la inversión en educación. Pero siempre en Latinoamérica se habla de educación y nunca se habla de investigación y desarrollo. Entonces, esto tiene que ver con los gastos de capital, ¿no? Tanto del sector público como el privado, en la creación, por ejemplo, de mejorar los conocimientos para las nuevas aplicaciones. Tiene que ver con la investigación básica, tiene que ver con la investigación aplicada, con el desarrollo experimental, ¿no? Pero no tiene nada que ver con el otro tema de la educación. Entonces hay que preocuparse en mejorar esta inversión. No solamente el Estado tiene que gastar un poco más en esto, ¿no? Sino también tiene que mejorar las políticas para incentivar a las empresas a que lo hagan. Hay una encuesta que ha sido publicada recientemente en el mes de abril, que es una encuesta sobre innovación, la primera que ha sido publicada acá en el Perú, ¿no? Lo cual muestra que hay de alguna forma se está empezando a preocupar, ¿no? Hay cierta preocupación en ese tema, ¿no? Porque ha sido también apoyado por el BID, porque ahí sí hay especialistas. Allá en Europa le comentaba a algunas amistades pues que colombianos y chilenos, eso también es otro indicador, ¿no? Se están también preocupando mucho de ese tema. Por eso el Estado chileno, por ejemplo, está dando becas a funcionarios públicos para que vayan, con plata de los chilenos mismos, a capacitarse en esos temas, en temas de ciencia y tecnología, ¿no? Me encontré ahí con algunos economistas también que se están especializando en ese tema, ¿no? Entonces, aparte pues que en Chile, por ejemplo, ¿qué existe? La Corfo, por ejemplo, CONICYT, algunas otras instituciones que históricamente han venido apoyando estos procesos innovadores de empresas chilenas, ¿no?
En la época de la crisis financiera, por ejemplo en los años 80, estos Corfo y otras instituciones más fueron muy activas y apoyaron a las empresas privadas para, de alguna forma, estas puedan mejorar sus procesos y puedan mantenerse en el mercado. O sea, ellos no se han comprado el cuento de que el mercado lo hace todo, no se compraron el cuento, o sea, es una hipocresía. Pero existen esas políticas, digamos, que de alguna forma direccionan a los empresarios, a los innovadores privados. Ahora, los colombianos, pues, también, ¿no? Tienen ahora, hasta están produciendo ya algunos armamentos y decían que los estaban vendiendo en algunos países en África. Entonces, ahí cuando tú produces, por ejemplo, armamento, eso no es incentivar guerra. También hay bastante contenido ahí de investigación y desarrollo, por ejemplo. Entonces, porque tú requieres ahí especialistas, gente más capacitada para mejorar los procesos productivos, ¿no? ¿Podrías, por favor? ¿Por qué más tenemos acá? Fíjense ustedes. ¿Qué tenemos acá? Tenemos la inversión, investigación y desarrollo, fíjense. ¿Dónde están, por ejemplo, los países de Latinoamérica? ¿Cuáles son los que menos invierten? Este colorcito. O marroncito, ¿no? Pero usted con ese colorcito, ¿no? Ya vemos lo rojo, no está en rojo. Bueno, Paraguay. Incluso el mismo Bolivia parece que está mejor, ¿no? Esto es de la UNESCO, ¿no? Yo no he inventado ningún dato ahí, por si acaso. Estamos bastante bajos en ese tema. En cambio, si vamos por este lado, está mucho mejor. Sí, ese es un tema que debería estar dentro de la agenda pública. Porque de lo contrario vamos a seguir los siguientes años con problemas en los niveles de crecimiento económico. ¿Qué pasó con los chilenos, por ejemplo? Ellos también empezaron a crecer fuerte, pero fue un modelo basado en exportación de materias primas. Y no se preocuparon en la investigación y desarrollo. Luego empezaron a crecer. Perú, como había empezado con un ingreso per cápita bastante bajo, empezó a crecer un poco más que los chilenos. Decíamos que estábamos bien, ¿no? Pero hay que ser un poco humilde, ¿no? Entonces no nos preocupamos de esta variable, que es la investigación y desarrollo. Y ahora cada vez vamos reduciendo, ¿no?, las proyecciones del crecimiento económico. Entonces, aquí alguien diría, pues la clave para crecer en el mediano y largo plazo es esto, precisamente. Entonces, si los países invierten casi nada, pues no van a invertir. Como ahora les decía, pues, ¿por dónde está Grecia, por ejemplo? Por acá, ¿no? Ese colorcito marrón, ¿no? Casi no invierten nada. Hay problemas ahí dentro de la misma Europa, ¿no? Y coincidencialmente, los países del PIB, ¿se acuerdan del Portugal, Irlanda, Italia, el mismo España? Grecia, pues son los países que menos invierten en investigación y desarrollo. Como consecuencia han sido los más afectados de esa crisis financiera europea, pues, de la sobreindustrialización. Tanto que los países del norte, por ejemplo Alemania, Holanda, ¿no?, el mismo Francia, pues invierten mucho más, ¿no? Entonces, eso les permite a ellos también exportar productos como manufactureros y meter conocimientos y mantenerse. Están mejor que los del sur, ¿no?, que los países de Europa y sur. Bueno, van a haber preguntas, muy deseoso de contestarlas, así que ahí vamos a redondear algunas ideas. ¿Puedes pasar, por favor? ¿Algunas conclusiones a manera de resumen? No, no. ¿Puedes poner? Ya, ahí está. Gracias. Bueno, una de las primeras conclusiones, como les venía diciendo, es que exportar manufacturas
tiene un proceso, tiene un impacto positivo, ¿no? Significativo dentro del crecimiento económico. Es por eso que en algún momento pues yo habría comentado, ¿no? O sea, aquí no se trata de exportar, hay que precisar, ¿no? Lo que es bueno, porque la gente decía, exportar es muy bueno, sí, exportar es muy bueno, pero ¿qué estás exportando? Hay que ser bastante preciso y decir que exportar materias primas es muy diferente a exportar, por ejemplo, microchips, exportar autos, exportar aviones, ¿no? Se exportan materias primas. Yo tengo un ingeniero minero que le ha pasado, se fue resentido conmigo porque me dice, oye, pero ¿cómo que has puesto que exportar materias primas es como exportar piedras, ¿no? Bueno, sí, digo, porque tú las excavas, no las transformas. Si no las transformas, no le das conocimiento, no le das valor agregado local. También los países asiáticos se preocuparon en darle valor agregado local. El tema de los minerales que estábamos comentando, ¿no? Ahí les he mostrado, este modelito econométrico ha sido revisado por los profesores allá en Holanda, y econometristas que sigan ese tema. La exportación de servicios también. Es por eso que ahora muchos países desarrollados se están especializando en esto, ¿no? En brindar servicios. O sea, ya están yendo más allá, ya no solamente, digamos, están pensando en la exportación, en la producción y exportación de productos intensivos en conocimientos, sino servicios intensivos en conocimientos. Entonces, bueno, de repente puede ser utópico, pero deberíamos ir hacia ese lado, ¿no? Preocuparnos también en exportar servicios altamente intensivos en conocimientos, en innovación. Bueno, aquí hay algunas políticas públicas como recomendación. Bueno, había que eliminar a la gente analfabeta, ¿no? ¿Qué pasa? Como les decía, aquí hay un tema muy simpático, ¿no? Alguien diría, hay que mejorar la inversión en educación, pero un momento, ¿no? A la par también hay que, si queremos mejorar la educación, ¿no? A la par también hay que pensar en industrializarnos, hay que pensar en industrializarnos en base a manufactura, ¿no? Porque, bueno, espero que no lo tomen mal, pero o se malinterprete, ¿no? De nada sirve, en todo caso, mejorar bastante el presupuesto para la educación si por el otro lado no tenemos esa industria manufacturera que demande a esos trabajadores más capacitados. Porque aquí se trata de un tema de juego de oferta y demanda, ¿no? Porque el mercado no solamente es un lado, son los dos lados, ¿no? Entonces, es como un juego, es como el tema del huevo y la gallina, ese famoso dicho, ¿no? Entonces, si nosotros queremos mejorar la educación, también, ¿no? Hay que mejorar el presupuesto, está muy bien, ¿no? Invertir más. Pero por el otro lado, también hay que mejorar, digamos, la demanda de esos profesionales. Mejor dicho, también hay que pensar en la industrialización. Entonces hay que ir por ambos lados. Eso precisamente es lo que han hecho los países del este asiático. En todo caso no estoy inventando nada, simplemente estoy transmitiendo lo que aprendí allá, ¿no? Entonces, ¿tú qué haces? Sí, te dedicas a mejorar, pero también te dedicas a industrializarte y no a seguir, digamos, anclados en la explotación y la exportación de materias primas. Si no, ese esfuerzo en incrementar el presupuesto al final no va a tener buenos resultados si tú quieres mejorar la educación. Otro tema aquí simpático es hay que promover la inversión en infraestructura, ¿no? Eso sí, ya, ¿no? Pero ¿qué pasa, no? Yo he sido testigo, por ejemplo. Van, por ejemplo, representantes de CEPRE, ¿cómo se llama esto? La Oficina de Promoción de la Inversión Privada. Preinversión. Van hacia la Unión Europea. Oye, pues estos señores van a promocionar la explotación y exportación de materias primas, ¿no? Claro que en un artículo yo comenté eso también, ¿no? Porque ellos deberían ir a promocionar, ¿no?, la transformación de esas materias primas. Porque como decía anteriormente, pues
Es bien sabido que Latinoamérica hay muchos recursos naturales, ¿no? Esos capitales vienen solos. Es como que la plata viene sola para eso, ¿no? Para esa explotación, para esos proyectos de inversión, en explotación de materias primas, esa plata sí viene sola. No hace falta ir a incentivarla, ¿no? Lo que hay que incentivar sí es la transformación de esas materias primas, la industrialización de esas materias primas. ¿Por qué? Porque ahí sí hay bastante competencia. Entonces están los del este asiático que quieren Trump. Gracias, señor. Entonces hay que mejorar, ¿no?, las políticas institucionales si queremos tener un mejor horizonte. Otro tema aquí muy simpático es también la adopción de políticas de innovación. Más específicamente vamos a encontrar una diferencia entre políticas de innovación y políticas tecnológicas. Los países del este asiático, por ejemplo, empezaron con políticas de innovación. ¿Se acuerdan ustedes el famoso dicho que decía imitar, igualar y superar? Eso tiene que ver con la política de innovación, pero al mismo tiempo también se preocuparon de fijar políticas tecnológicas. Las políticas tecnológicas, por ejemplo, están direccionadas a alcanzar a un país tecnológicamente más desarrollado. Por ejemplo, ellos se preocuparon en alcanzar a los países europeos, ¿no?, la Western countries. Los países europeos antiguamente eran, digamos, muy superiores en tecnología a los países del este asiático, ¿no? Pero pasado el tiempo, y sinceramente ya los alcanzaron, y en algunos casos ya lo pasaron, como es el caso de Corea, ¿no? Y puse este ejemplo de la Samsung, ¿no? Entonces hay que centrarnos en estas políticas, ¿no? En eso va a estar el futuro de nuestro país, el futuro de Latinoamérica. Y por supuesto que también hay que seguir trabajando en las políticas de comercio, ¿no?, porque hay que seguir facilitando el tema aduanero, ¿no?, para la exportación, pero no solamente para la exportación, porque también hay que pensar que hay que importar insumos, entonces hay que mejorar la regulación para la importación de bienes y servicios, ¿no? Y bueno, con las preguntas que existan, pues vamos a redondear el tema, ¿no? Bueno, muchas gracias. Felicitaciones por la exposición, la investigación y las recomendaciones de políticas de Estado. En algún momento se comentó que el modelo actual debería ser mejorado. Quisiera que si pudieran indicarnos cuáles serían esas mejoras, digamos, las importantes, y si ellas pueden desembocar en algunas políticas microeconómicas que efectivamente incentiven la innovación. Sí, claro. Mira, como les comentaba, hay que pensar en políticas de innovación. Estas políticas de innovación también están muy relacionadas con los temas microeconómicos, ¿no?, porque están enfocadas precisamente a satisfacer las necesidades más directas de las personas, ¿no? Te pongo como ejemplo el tema de la India, ¿no? Entonces, en la India había un pueblo que requería, digamos, autos especiales para dicha zona, ¿no? Entonces, se empezaron a desarrollar algunos proyectos especiales para, de alguna forma, transformar los autos promedios que puedan existir en dicho país y hacerlos directamente para esa zona. O sea, para satisfacer las necesidades de los pobladores de esa zona, ¿no? Esto me trae también a colación uno de los comentarios que leí, no sé, en La República, creo, de un artículo que había escrito y decía que, claro, ¿cómo es posible que la gente de Puno se esté muriendo de frío, ¿no? Porque tenemos cobre, tenemos gas. Entonces, a partir de ese cobre, transformémoslo. Y como tenemos gas, pues hagamos tuberías para que puedan, ¿no? Entonces, eso tiene que ser la innovación, y esos son temas microeconómicos, ¿no? No estamos hablando de macroeconomía ahí, ¿no? Entonces, las políticas de innovación también están muy relacionadas con los temas microeconómicos, ¿no?
Y hay muchos ejemplos, ¿no? En general, pues, el tema de la innovación es un concepto bastante relativo. La innovación está relacionada, pues, con satisfacer las necesidades de la población también, ¿no? Por ejemplo, un tema bastante simpático en política de innovación ha sido lo desarrollado por los egipcios, ¿no? Egipto, me refiero al actual, ¿no? Bibliotecas electrónicas. Entonces la biblioteca electrónica facilita el acceso a los libros, ¿no? de los pobladores, de los estudiantes, de los lugares más alejados, por ejemplo, ¿no? Claro que hay que asegurar ahí la conectividad, ¿no? Pero es un buen ejemplo que se puso dentro del curso del Banco Mundial, por ejemplo, ¿no? Que lo estuve estudiando, ¿no? Entonces hay ahí bastante relacionado con el tema. Si hablamos de tema macro, pues hay que mejorar, como decíamos ahora, la inversión en investigación y desarrollo por parte del Estado, ¿no? Y también hay que hacer políticas públicas, ¿no? Políticas económicas. ¿Qué pasa por ejemplo, en Noruega, ¿no? Y eso hay bastantes documentos ahí. Hay incentivos especiales para que las empresas inviertan en investigación y desarrollo, para que, por ejemplo, exoneraciones tributarias para la inversión en esos temas, ¿no? Sobre todo ahora que está el tema de la crisis, ellos, uno de los temas, como les decía, es el descuido, ¿no? Prácticamente países del este asiático han superado a muchos países europeos, ¿no? Los tradicionales monster countries, que eran mucho mejor hace alguna década. Gracias. Bueno. A ver, colega, por favor, la siguiente pregunta. Profesor, su concepto sobre los tratados de libre comercio. Los tratados de libre comercio, sí, como les decía, ¿no? Bueno, en general son buenos, ¿no? Veamos qué pasa, ¿no? Un tratado de libre comercio, por ejemplo, te permite expandir el mercado. Entonces, si tú tenías 30 millones de peruanos, mañana vas a tener, bueno, por decirlo teóricamente, pues 400 millones, ¿no? Pero ojo, eso no es nada, ¿no? Eso a la vez te puede permitir ganar economías de escala, ¿no? Entonces los costos unitarios puedes ganar por ese lado, ¿no? Pero aquí el tema, pues, es que lamentablemente países latinoamericanos estamos vendiendo, pues, como decíamos, manufactura solamente, ¿no? Entonces por ahí viene el detalle, que no se están, digamos, aprovechando al máximo, no se están aprovechando adecuadamente esos tratados de libre comercio. Pero de ser buenos son buenos, si no, no existieran, ¿no? Si no, los países del este asiático no firmaran, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasó en el caso de México, por ejemplo? México está firme tratado de libre comercio con muchos países, ¿no? Pero sigue concentrado su comercio con Estados Unidos. Entonces, si nosotros seguimos firmando tratados de libre comercio, eso va a estar bien. Pero ¿qué pasa? Si nosotros no diversificamos la producción, seguimos concentrados en la materia prima, seguimos concentrados en la explotación de los minerales, pues no vamos a ganar mucho. Pero eso no significa que sean malos o que no sean tan buenos. Eso creo que podría darle alguna idea, ¿no? Pensar que haya alguna otra pregunta. Profesor, hace 50 años leía en los periódicos que los términos de intercambio eran desfavorables para el Perú. Importábamos 10 toneladas de cobre y el equivalente a una tonelada de cobre que importábamos procesado ya. Bien. Perdíamos por 10-1 la causa de nuestra desgracia. Esa desgracia sigue subsistiendo. Sí, pero eso no implica que sean malos los tratados de libre comercio, ¿no? Cuando hay disparidad de tecnologías. Ese es el tema. Entonces hay que aplicar políticas de innovación tecnológica, políticas tecnológicas para poder... La realidad nuestra de los tratados... entonces no hay que hacer comercio internacional. No, hay que hacer. Entonces, pero hay que hacer competitivamente. Por eso mismo, entonces hay que aplicar estas políticas, pues, ¿no?
hasta que apliquemos. ¿Pregunta? Colega, por favor. Buenas noches. Yo quería anunciarles algo que puede ser una novedad. Mi nombre es César Guamanchuno y hace 3 días hemos instalado el Comité de Innovación, Competitividad y Emprendimiento. ¿Qué tal? Así que los invito a todos ustedes a que se inscriban porque pronto van a haber las elecciones. Ya le invité a Hernán y Hernán ha aceptado formar parte de nuestro comité. Tremendo jale. Entonces, esta invitación es para todos ustedes porque la ambición que yo tengo es muy alta. La ambición es hacer de este comité de innovación, competitividad y emprendimiento el mejor comité del Colegio de Economistas de Lima. Tenemos ese reto. Les agradezco. Inscríbanse. Sí, muchas gracias por la invitación. Sí, es un tema bastante interesante. Fíjense ustedes que ahora en Holanda no existía porque yo estudié la maestría en políticas públicas, ¿no? Dentro de la maestría en políticas públicas existía especializaciones tradicionales como este tema de políticas sociales, por ejemplo, ¿no? Temas de law and trade, leyes y comercio, ¿no? Y otro más, ¿no? Pero recién este año implementaron la especialización de Innovation Institutional Development, ¿eh? Innovaciones institucionales de development, porque es un tema pues que ahora todos están preocupados, ¿no? Todos los países están preocupados. Hemos visto que no todos los países europeos tienen el mismo nivel en inversión en investigación y desarrollo, ¿no? Ellos necesitan más innovación para poder seguir creciendo, ¿no? Mejor dicho, están ellos ahora aprendiendo de los países del este asiático, que sí siguen siendo muy intensivos en economía del conocimiento, economía de la innovación. Por lo tanto, creo que va a haber buen futuro con este comité. Los felicito. Sí, colega. Sí, buenas noches. Yo quería saber, digamos, cuál es la situación ahorita de la industria en Perú. Vemos que hay una agroindustria y también hay industria textil incipiente. Quería saber cuál es su concepto en cuanto a cuál es la situación actual de la industria y en base a eso, ¿cuál sería o podría ser las bases para propulsar la industria? Sí, ¿no? Sí, te entiendo. Claro, mira, es un tema bien simpático, ¿no? Nosotros seguimos, digamos, pensando que nuestra industria textil es, digamos, una de las industrias de punta aquí en el Perú, ¿no? Pero ¿qué pasa con los países del este asiático? Para ellos empezaron con esas industrias, ¿no? Pero en el trayecto las fueron dejando. Esas industrias son muy buenas porque son intensivas en mano de obra. La misma agroindustria, la agroindustria la textil. Pero ahora ellos ya no buscan ese tipo de industria, ¿no? Ellos no buscan desarrollar industrias intensivas en mano de obra, sino desarrollar industrias intensivas en conocimiento e innovación. Pero claro, mientras que no haya un direccionamiento por parte del Estado, pues vamos a seguir aquí en Perú, sobre todo, anclados, esperanzados en este tipo de industria, ¿no? En la agroindustria y en el textil. Y claro, hay que cuidarlas, pues. Pero ojo que si nosotros empezamos con eso, también debemos ir cambiando, ¿no? Así como, claro, debemos, porque estos señores del este asiático, pues de alguna forma empezaron con estas industrias, pero para darle trabajo a la gente, ¿no? Pero no para sostenerse en el mediano y largo plazo. O sea, no para vivir de eso, pero nosotros sí seguimos viviendo de eso. Entonces hay que pensar ahí, ¿no? Sí, es bueno, pero hay que pensar que algún día debemos cambiar. ¿Alguna otra pregunta, colega? Bueno, colega Hernán Briceño, Sí. en nombre del Colegio de Economistas de Lima y de todos los participantes del día de hoy, Gracias. todo el Consejo Directivo, agradecemos por su participación ad honorem en esta brillante exposición, esta brillante conferencia, y también
no solamente agradecerle, también invitarle nuevamente a que usted pueda aportar a nuestro ilustre colegio con diferentes temas que son de gran experiencia de usted. Muchas gracias. Muchas gracias.